Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas, y todos aquellos que nos estuvieran viendo a través de esta transmisión. Dios sea con cada uno de vosotros. Damos gracias al Señor por permitirnos llegar hasta sus hogares y otro día más que el Señor nos concede, a la cual podemos experimentar la palabra de nuestro Señor y Salvador en nuestros días. Vamos a dar comienzo y vamos a buscar rápidamente en el libro de los Salmos. Vamos a leer el capítulo 56, de lo cual dice así. Capítulo 56 de los Salmos. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprimen combatiéndome cada día. Apurando mis enemigos cada día, porque muchos son los que pelean contra mí, oh Altísimo. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré lo que la carne me hiciere. Todos los días me contristan mis negocios. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Reúnese, escóndese. Miren ellos atentamente mis pasos, esperando mi vida. ¿Escaparán ellos por la iniquidad? Oh Dios, derriba con tu furor los pueblos. Mis huidas has tú contado, por mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare? En esto conozco que Dios es por mí. En Dios alabaré sus palabras. En Dios alabaré su palabra. Y en Dios he confiado, no temeré lo que me hará el hombre. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanza, porque has librado mi vida de la muerte y mis pies de la caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Hasta allí su palabra. Gloria damos a Dios ante todas las cosas, así que vamos a darle gracias. Inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, oh Dios, humildemente, Señor Jesús, estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Primeramente bendiciéndote, Señor Jesús, oh Dios, dándote gracias y loor a ti, Señor Jesús, por todos y cada uno de los beneficios, Señor. Padre eterno, Señor Jesús, a ti sea la gloria, honra y alabanza, Señor, de todas las cosas, Señor Jesús. Bendito, oh Dios de gloria, Señor. Padre Celestial, oh Dios, sabiendo, oh Dios, que están todos aquellos hermanos mirándonos, Señor, a través de esta transmisión, oh Dios. Padre Celestial, oh Dios, que tú, oh Dios, en tu gracia y tu grande misericordia los bendiga, Señor. Muchos de ellos estarán necesitados, Señor Jesús, clamando en sus almas, Señor, porque hay algo, Señor Jesús, que le falta en sus almas. Padre Celestial, oh Dios, y ese vacío lo llenas tú, Señor Jesús. Oh, bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor. Gracias por todos los beneficios, Señor. Gracias, Señor Jesús, oh Dios, porque sabiendo que en este día, Señor Jesús, tantas plagas, Señor, tantas muertes que hay, Señor. Pero estamos sabiendo, Señor Jesús, oh Dios, que tú, oh Dios, tienes a los tuyos guardados, Señor Jesús. Porque en tu palabra, Señor Jesús, tú los proteges, Señor. Te damos la gloria y la honra y toda alabanza a ti, Señor Jesús. Mientras entonamos estos cánticos, Señor Jesús, te damos, oh Dios, el agradecimiento ante todas las cosas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Por eso que cuando estamos viviendo y viendo todas las cosas acontecer, nosotros podemos cantar: el mundo no es mi hogar, en gloria tengo mi mansión, no puede ser el mundo mi hogar. Aleluya. Dice así: la senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar, y mucho
muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Algunos quieren verme ir por el sendero de maldad. Oír no puedo su llamar, pues voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Oh, ven conmigo, pecador, y sigue en pos del Salvador. Porque no quieres tú buscar la hermosa tierra más allá. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. La senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar, y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Algunos quieren verme ir por el sendero de maldad. Oír no puedo su llamar, pues voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Oh, ven conmigo, pecador, y sigue en pos del Salvador. Porque no quiere tú buscar la hermosa tierra más allá. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Amén, amén, amén. Aleluya. Así que si usted ve todos los conflictos, todas las cosas que están aconteciendo en esta tierra, sépalo y entiéndalo. Hay un lugar que el Señor ha preparado. Por eso Él lo dijo, que iré y preparé lugar para vosotros.
Oh, bendito sea el Señor. ¿Cómo será ese lugar? Oh, ese lugar será alto y sublime. Así que todos aquellos que han podido llegar de aquel lado no pueden expresar la palabra tan grande que como es de aquel lado. Nosotros hemos escuchado y hemos visto, las testificado, cómo aquellos hermanos que han pasado han visto ese gran precioso lugar. Así que si algún pecador, alguna persona que siente que el pecado está en su vida, recuerde que hay un lugar que el Señor ofrece, tan solamente si usted lo desea, porque Dios no está presionando a nadie, Él tan solo lo ofrece. Usted toma la decisión si lo quiere o no lo quiere. Esto no es obligación de nadie, tan solo el Señor lo pone delante de usted. ¿Usted le cree o no le cree? Eso es decisión suya. Pero para todos aquellos que han creído y para todos aquellos que han decidido por Cristo, tienen una tierra más allá. Esa es nuestra confianza y eso creemos nosotros. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano. Y será otra oportunidad que el Señor nos conceda estar nuevamente aquí alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, mis hermanos. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la bendición del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque al escuchar usted la palabra del Señor, ya usted es bendecido por el Señor, porque está escuchando la voz de Dios. La voz de Dios es el Espíritu confirmando la palabra. Fíjense, la voz de Dios, cuando hablamos de la voz, Dios hoy en día está hablando a su pueblo. Y la voz de Dios, nosotros la identificamos y la oímos a través de sus instrumentos. Y usted dirá, pero hermano, usted se está refiriendo al hermano Branham. Él es un instrumento para que la voz de Dios saliera y nosotros hoy en día pudiéramos recibir esa palabra. Pero Dios todavía sigue hablando. El Señor tiene sus instrumentos por el cual el Espíritu Santo habla a su pueblo. Porque la voz de Dios, para la manifestación de Dios aquí en la tierra, es la voz del Espíritu Santo. Entiendan eso. No circunscriban la voz de Dios solo a un hombre, sino a todo aquel hombre o mujer por el cual el Espíritu Santo habla. Y cuando el Espíritu Santo habla, siempre será conforme a la palabra. Dios nunca saldrá de su patrón de la palabra. Todo gira y está en perfecta armonía con la palabra del Señor. Esto es algo para que usted, hermano, hermana y amigo que nos escucha, tenga ese concepto claro en su corazón. Dios habla hoy por medio de sus instrumentos. El Espíritu Santo está aquí en la tierra. Su pueblo, el pueblo del Señor, el cual está lleno con el bautismo del Espíritu Santo, es la boca de Dios aquí en la tierra. Es por el cual Dios habla aquí en la tierra. Es bueno, usted quien me escucha, que agudice su oído espiritual a la palabra, a la voz del Espíritu. Identifique la palabra en lo que usted oye, porque su discernimiento ante lo que ve y oye va a determinar su destino eterno. Esas son expresiones del profeta, del hermano Branham, y nosotros las aceptamos. ¿Por qué? Porque es el hermano Branham.
No, entiendan eso. Nosotros no aceptamos las palabras del hermano Branham porque sea el hermano Branham, sino porque sus palabras y sus enseñanzas son totalmente conformes a la palabra. Esa es la razón por la cual nosotros, usted y yo, sabemos que el mensaje es de Dios. Hemos oído la voz del Espíritu Santo, el cual nos ha llevado a la palabra y ha confirmado que la enseñanza es de Dios. Eso es algo muy importante. Y quiero comenzar con esa introducción para que identifiquemos cuando el Espíritu Santo habla, porque eso es lo que lo va a ayudar a usted. Dios le va a advertir a usted acerca de lo malo, acerca de los peligros y acerca de lo que usted debe de recibir como individuo. Usted en aquel día no podrá decir, pero Dios, tú no me hablaste, yo quería oír la voz de Dios. Y Dios va a presentar a algunos, a ese hombre, a ese predicador, a esa hermanita, la cual testificaba de Cristo, de su vida. Y usted miraba, era el vaso, pero no discernía la palabra, la voz de Dios en ese hermano o en esa hermana. No identificaba la palabra en la voz que usted oía, velado en un instrumento humano. No cometa ese error, porque podría ser para usted, quien me escucha, amigo, y aún religioso, un error mortal, el que usted no identifique la voz de Dios. Es necesario que nuestro oído espiritual esté afinado a la voz de Dios. Dios está hablando. Dios habla por medio de sus instrumentos del ministerio quíntuple. Dios habla por medio de sus dones espirituales. Y Dios habla de diversas maneras. Identifiquemos la voz de Dios. Dios habla a través de las señales. La señal tiene su voz, dice algo, expresa algo. Cuando usted ve una señal acerca de las cosas que están sucediendo hoy en día, usted puede decir, hay un mensaje allí, algo está por aproximarse, está cayendo juicio sobre la tierra. ¿Se dan cuenta? Las señales tienen su voz y es importante que usted las identifique. Hermano que dice creer la palabra y que dice creer en nuestro Señor Jesucristo y que dice tener el bautismo del Espíritu Santo. Una de las señales de que usted tiene el bautismo del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo lo va a guiar a usted a toda verdad. Lo va a guiar a donde esté el cuerpo muerto. Lo va a guiar hacia donde está Dios moviéndose. Hacia allá va la novia, el que tiene el Espíritu Santo. Porque en donde sea en donde Dios se mueva, allí estará aquel que tiene el material de Dios, que tiene el bautismo del Espíritu Santo. Por eso, ¿cuántas cosas no podríamos decir con relación a la voz de Dios? Pero eso es solo una introducción para que usted pueda entender y estos mensajes que son traídos, por lo menos nosotros nos identificamos totalmente con lo que Dios habla a través de este ministerio aquí en Barquisimeto, Venezuela. Y nosotros hemos sido enseñados por Dios a través de los instrumentos que han habido al frente de esta obra. Hombres como el hermano Oscar Galdona, hombres como el hermano José Antonio Prado. Los que estamos hoy colocados al frente
nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona. Hemos sido enseñados a identificarnos y seguir la voz de Dios. Hemos sido rechazados. Esta iglesia tiene una gran tradición de rechazo por los sistemas religiosos, porque cada vez que ha habido un movimiento de Dios, nosotros nos hemos parado a favor del movimiento de Dios. Nos identificamos con el movimiento de Dios. Cuando vino el bautismo del Espíritu Santo, todas las iglesias nominales nos dieron la espalda. Cuando vino el mensaje de la hora, todas las iglesias así llamadas cristianas nos dieron la espalda. Y hoy no es diferente. Hoy el Espíritu ha traído a las iglesias la enseñanza del ministerio quíntuple y la enseñanza de los dones espirituales, enseñanzas que están en la palabra y en el mensaje dado por el siervo de Dios, William Marion Branham. Pero ¿qué han hecho muchas iglesias? Aún del mensaje, le han dado la espalda a esa revelación y la han llamado falsa doctrina. Examínese, cuídese. Dios está hablando. Los ciclos se repiten. Los ciclos se repiten. Los que varían son los instrumentos, los que están en la escena. Pero el Espíritu Santo todavía viene trayendo revelación, y el espíritu anticristo, antipalabra, viene a resistir al Espíritu, pero no va a poder resistir al Espíritu Santo, porque esa palabra que Dios envía va a llegar a los corazones predestinados para recibir esta verdad. Por eso, no nos sorprende cuando alguien le da la espalda a la voz de Dios, a la revelación de Dios. Eso es algo que ya ha sucedido. Y, como dice la Escritura, cuando dijeren todo mal por mi causa mintiendo, gócense y alégrense, porque así hicieron con los profetas que fueron antes de vosotros. Así, cada uno que quiso identificarse con la voz de Dios, con la revelación de Dios para la hora, fue rechazado. Por eso, anímese, hermano y hermana que cree la revelación de esta palabra. Es la señal de que va por el camino correcto. Haga la voluntad de Dios, ríndase, humíllese en la presencia del Señor. Obedezcamos lo que el Señor nos está diciendo, porque eso debe tener una obediencia lógica, porque si no, de nada serviría que nosotros dijéramos que creemos esta revelación de Dios, a la voz de Dios hoy. Dios está llevando a un pueblo para la obediencia completa a la palabra. Dios está corrigiendo el mal en su iglesia. El movimiento de Dios para este tiempo, entiendan, escuchen bien, se basa en profundizar en los corazones de los cristianos que se identifican con esta palabra, porque hay un rapto que se aproxima y hay un ministerio que debe ser confiado, como es la tercera etapa, la adopción. No puede ser cualquier condición ni cualquier pueblo. Tiene que ser un pueblo entrenado. Y para eso es esa revelación. Dios va a escudriñar lo más profundo de los corazones de los hombres y las mujeres. Dios no va a ocultar nada. Dios va a llegar allí, a esa intención de su corazón que usted no confiesa y que usted no admite, pero que si quiere hacer la voluntad de Dios, debe rendirlo en el altar y Dios le va a hablar. En eso consiste la voz de Dios. No se confunda. Muchos creen que es una revelación nueva
que no existe. Eso ha estado siempre en la palabra. Pero Dios ha vivificado esto porque este es el tiempo en que debemos aparejarnos, limpiar nuestros vestidos. Debemos estar listos. Ahora sí llegó la hora, ¿saben? Lo repetiré. Ahora sí llegó la hora. Suena redundante, pero es cierto. Esta es la hora de las decisiones. O se para al lado del Espíritu Santo y comienza a tomar esa palabra y hacerse un examen profundo en su vida, o le dará la espalda a la voz de Dios hoy, viviendo una vida religiosa con un manto religioso conformado a este siglo. No hay puntos intermedios. Es la hora de las decisiones. Por esto estos temas como la oración profunda, cuando hablamos que es la oración que llega hasta lo más profundo del corazón del hombre, en donde las intenciones y las visiones y los proyectos personales de las personas deben ser expuestas a la luz de la palabra si son conforme a la voluntad de Dios. Dios, esta es la hora en que Él está examinando todo. Como esa expresión que siempre se ha dicho, que el juicio comienza por la casa de Dios. Esta es la casa de Dios y el juicio debe comenzar en las iglesias que dicen creer esta palabra. Debe comenzar juicio. Y te dirá, hermano, usted quiere que la gente empiece a morir, no está entendiendo. Juicio es separar lo bueno de lo malo. Debe ya comenzar la separación. El Espíritu a juzgar nuestros corazones, las intenciones de nuestros corazones. Cuando hay envidia, cuando hay rencor, cuando no hay sinceridad, cuando hay deseo de ser famoso, cuando hay deseo de popularidad, cuando hay deseo de ganar dinero, cuando está el deseo de ir tras los placeres carnales. Todo eso lo ve Dios, todo eso lo sabe Dios. Cuando usted busca una cubierta religiosa y no un cambio de vida, todo eso el Espíritu Santo ha comenzado a exponer en las iglesias. Es la hora en que debemos hacer una profunda limpieza en nuestros corazones. Y como se habló, el Espíritu habló la semana pasada acerca de, porque se tomó un elemento para encadenar lo que es el tema de la oración profunda acerca de las condiciones de los corazones, esas cosas que están allí, nosotros, o el Espíritu y nosotros, lo expusimos con la palabra levadura. Con la ayuda del Señor vamos a seguir profundizando hoy en este tema. Y les invito a que abran sus Biblias en la escritura que leímos la semana pasada, que es Lucas, el capítulo 12, los versículos 1 y 2. Lucas, el capítulo 12, los versículos 1 y 2. Leemos la palabra en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esto, juntándose muchas gentes, tanto que unos a otros se hollaban, comenzó a decir a sus discípulos, el Señor Jesús, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser sabido. Hermano, lo leeré de nuevo. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía,
Porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser sabido. Juicio. Eso es juicio. Separar lo bueno de lo malo. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Les invito a que inclinen sus rostros para orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos concedes en esta hora de estar en los hogares, en los corazones, a través de esta palabra de cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor. Padre amado, tú en esta hora traigas abundante revelación a los corazones quienes nos escuchan, Señor. Muchos corazones están endurecidos, no dejan que la voz de Dios llegue a sus almas. Pero Señor, tú sabes cómo lidiar con el hombre. Que esta revelación, que la voz de Dios llegue a sus corazones, no importa si sean laicos, no importa si sean ministros, no importa si sean hombres, mujeres, solteros, casados, niños, ancianos. Tú estás interesado en cada alma, porque tu voluntad está la vida, Señor. Que esta palabra que ha de ser traída en esta hora llegue a los corazones de cada uno de los que oyen y van a oír este mensaje especial, esta predicación especial. Señor, que no sea yo, sino que sea tu Espíritu Santo hablando, trayendo esta preciosa palabra, que no puede ser ministrada por el hombre, porque el hombre no tiene el derecho de tomar esta palabra e interpretarla a su manera, sino que el Espíritu Santo en el hombre es el que debe tomar esta palabra y dar el alimento a aquellos que la necesitan, Señor. Que no sea yo, que sea tu Espíritu Santo en esta hora. Trae sanidad para los cuerpos, Señor, porque, Señor, cuando tú estás presente, allí hay libertad. Que pueda haber libertad, que no haya ninguna achaque. Tú sanes todo cuerpo enfermo. Vivifica la fe de tu pueblo en esta hora y que puedan recibir sanidad, liberación, revelación del Espíritu. Que todos nos gocemos en tu mesa en esta hora. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Oración profunda. Y para dar el fundamento acerca de lo que acabamos de explicar con relación a la levadura, voy a recordarles el concepto espiritual, porque tal vez usted ya sepa o conozca el concepto natural de la levadura. Es algo que tal vez usted conozca, si ha oído o ha cocinado, y conoce esos elementos de lo que es la levadura. Cuando dice, el concepto natural es diversos hongos microscópicos unicelulares que son importantes por su capacidad para realizar la descomposición mediante fermentación. Hago hincapié en esta palabra porque es el elemento clave para el cual el Señor Jesús toma la expresión levadura. No el elemento que corrompe, sino el elemento que fermenta. Entiendan eso. De diversos cuerpos orgánicos, principalmente los azúcares o hidratos de carbono, produciendo distintas sustancias. Recuerden, la descomposición mediante fermentación. Ahora, eso se le coloca, ejemplo, a un pan, y el pan empieza, como dice aquí, la descomposición, pero ¿qué produce? Produce fermentación, empieza esa masa a crecer y a dar una forma de acuerdo a la levadura o a la cantidad que se le coloque. ¿Se dan cuenta? Todo depende de qué levadura o cantidad se le coloque. Dará la fermentación que el que cocina
quiere lograr. Ahora, en lo espiritual, el Espíritu ha dado un concepto. Y yo doy gracias al Señor porque yo tenía este concepto anotado, pero el Espíritu me aclaró más con relación al orden en cómo esa levadura espiritual puede ejercer una influencia sobre las personas. Escuchen bien esto. Es todo pensamiento, actitud o doctrina que condiciona la obediencia de un hombre a Dios y su palabra, dando como resultado un producto o testimonio diferente al llamado a dar originalmente. Cuando hablo de levadura, en esto, este concepto se basa en el concepto de la levadura que no es de Dios. Voy aclarando. Este es el concepto o la definición de la levadura que no es de Dios. Y usted dirá, es que hay levadura de Dios. A eso vamos. Lo repetiré. Es todo pensamiento, actitud o doctrina que condiciona la obediencia de un hombre a Dios y su palabra, dando como resultado un producto o testimonio diferente al llamado a dar originalmente. ¿Qué produce eso? ¿O a qué se refiere este concepto? Cuando usted toma la palabra y usted añade un pensamiento propio a esa palabra, si ese pensamiento no es conforme a la armonía de la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, va a producir una actitud. ¿Y cuál actitud va a producir? De acuerdo al tipo de pensamiento que ha sido introducido a esa palabra. Y va a dar como resultado final una doctrina. ¿Se dan cuenta? Eso en cuanto a lo que es la levadura que no es de Dios, produce eso. En la palabra es introducido un pensamiento que no es conforme a Dios, que no lo reveló Dios, que no lo inspiró Dios, porque no tiene armonía en la Biblia. Y eso va a producir una actitud y como consecuencia final va a producir una doctrina. Y cuando ya ese individuo o iglesia termina estableciendo una doctrina de ese pensamiento que después se convirtió en actitud en consecuencia, es el génesis de las diversas denominaciones que existen, las más de 3000. Y creo que hay más que se identifican con Cristo y su palabra. Ahora usted dirá, ¿es que acaso existen más de 3000 levaduras o interpretaciones de la Biblia? No, sino que el hombre ha introducido sus propias ideas e interpretaciones a la palabra. Él introduce su pensamiento y convence a otros, o la misma persona puede hasta quedarse sola, si lo dice el profeta, y él o ellos creen de una cierta manera y asumen una actitud. Y al final terminan formando un libro de credo. Yo creo esto, esta iglesia cree esto. Y cuando viene el Espíritu a revelar, enseguida sale el credo de esa iglesia y dice, lo siento, nosotros no creemos así. Y al hacer eso, rechazan la revelación del Espíritu Santo y Dios no puede hablarle a su simiente que está en esas iglesias. Dios no puede allegarse a ellos. Dios no queda afuera, como dice la Escritura, intentando entrar. Así dice la Escritura de la Odisea. La Odisea ha echado a Cristo afuera. ¿Por qué? Porque han introducido sus
propias interpretaciones de la Biblia, y cuando usted introduce su propio pensamiento, su propia interpretación de la Biblia, contrario a la revelación vindicada por Dios, usted está echando a Cristo afuera, no importa quién sea usted o no importa qué iglesia sea usted. ¿Se dan cuenta? Por eso, cada actitud, cada pensamiento, cada intención en este tiempo va a ser juzgada por el Espíritu Santo. Va a venir la revelación y usted no va a poder impedir que el Espíritu Santo juzgue su doctrina, su actitud y su pensamiento, lo que está en su corazón. Porque el Señor quiere tomar la preeminencia en su iglesia, en el corazón de su iglesia. Un hombre, cuando se casa con una mujer, espera que esa mujer lo ame y que se quede a su lado en las buenas y en las malas. Así, la mujer también espera que el hombre con el cual se casó la ame. Así quiere Cristo con su iglesia, no que en su corazón ella tenga otra cosa que no sea amor hacia su esposo, que es Cristo. Por eso, escuchemos la voz de Dios, dejemos que el Espíritu comience a limpiar nuestros corazones de toda levadura humana, de toda levadura que venga de una denominación o que venga del mismo infierno. Debe ser sacada de los corazones del pueblo que debe tener solo la palabra. Y ahí vamos a lo que usted pudiera estar pensando en esta hora. Usted acaba de decir levadura de Dios. ¿Es que acaso hay una levadura de Dios, hermano? Yo tenía entendido que Dios no tiene levadura, que la palabra es pura. Sí, hermano, la palabra es pura. Pero esta palabra, escuchen bien, tiene una interpretación. ¿Se dan cuenta? No es un ente neutro. No es una palabra neutra. Porque si fuera una palabra neutra, entonces cualquiera tendría el derecho de interpretarla a su manera. Y no es así. La Biblia no es un libro neutro. Es la voz de Dios hecho letra que expresa el carácter, el pensamiento, la actitud y la doctrina de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Y quién es el que va a interpretar la doctrina de Dios? ¿Quién es el que va a decir esto es así y esto es así? Pues el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a traer la interpretación de ella. Dios es su propio intérprete. ¿Se dan cuenta? La interpretación de Dios es la levadura de Dios que es introducida en esta masa, la Biblia, y ¿qué va a producir? ¿Qué fermentación va a producir? ¿Qué crecimiento va a producir? La estatura del hombre perfecto. Esa es el crecimiento que debe producir, no un crecimiento como la levadura humana que va a producir de acuerdo a la doctrina de esa iglesia. Va a producir a un hombre o a una mujer conforme a esa denominación o a ese grupo o a esa secta. ¿Se dan cuenta? Eso no pasa con la interpretación de Dios, porque la voz de Dios es la que trae la interpretación de Dios, porque siempre va a apuntar a la palabra. Nunca
el Espíritu Santo va a enseñar algo que sea contrario a la palabra o que esté fuera de la palabra. Cuando me refiero a fuera, que no guarda perfecta armonía con la palabra. No como algunos disparates que uno ha escuchado a través de los años, sobre todo de preciosos hermanos denominacionales, cuando ellos dicen, pero es que el nombre William Branham no aparece en la Biblia. Por supuesto, debe de entender que el ministerio es el que es vindicado. La manifestación de Dios necesita instrumentos y nosotros debemos identificar la voz de Dios manifestada cuando llega la hora de la interpretación de Dios. Dios lo interpretó así. Este hombrecito, nacido en Kentucky, es el que yo elegí para ser mi profeta, el mensajero de la séptima edad de la iglesia. ¿Se dan cuenta? La interpretación la dio Dios, la vindicó Dios, la manifestó Dios. Y cada enseñanza que Dios habló a través del hermano Branham fue vindicada por Dios, fue revelada y es revelada por Dios a los corazones que quieren hacer la voluntad de Dios. Porque la ventaja con la revelación de Dios, con la interpretación de Dios de la palabra, es que es Dios el que respalda su palabra para ponerla por obra. No es el hombre, no es una iglesia. Usted no va a defender a Dios. Dios va a defender su propia palabra. Él es el Todopoderoso. Él es la fuente de la revelación. Cuando un hombre o una mujer están confundidos en este mundo donde hay tantas revelaciones y tantas levaduras produciendo distintas clases de pensamientos, Dios viene y revela, da la interpretación a su palabra. Cuando hay iglesias que establecen que la salvación viene de cierta manera, viene Dios y le interpreta. Dice, la salvación viene por Jesucristo. Nacimos en pecado, pero ahora Dios ha tendido el puente para que nosotros, que antes habíamos pecado y estábamos lejos de Dios, ahora pudiéramos primero arrepentirnos. Al obedecer la revelación de Dios nos lleva al bautismo en agua, como una simbología de limpieza tanto del cuerpo como del alma. Entiendan, cuerpo, alma y espíritu, una limpieza, hablando en un tipo, que es el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, que tipifica que el Señor le va a echar una buena fregada al cuerpo, al alma y al espíritu. ¿Por qué? Porque del mundo venimos llenos de levaduras humanas, de pensamientos humanos, de deseos humanos, de actitudes humanas. Y cuando el hombre guarda esos frasquitos de levadura por allá en los rincones más profundos, a la larga ese tipo de frasquitos revienta y produce daños en el hombre, en la mujer. Por eso debemos dejar que el Espíritu interpreta a Dios su palabra, nos lleva a la obediencia completa, a humillarnos, a reconocer, a buscar la ayuda de Dios, y el Señor comienza a limpiar como hacía Israel cuando se preparaba para la Pascua. Tomaban los instrumentos y los santificaban. La Escritura habla de esa expresión, santificar, los limpia. ¿Para qué? Para que cuando fueran a dar el pan sin levadura, entonces no tuviera ni un elemento de levadura externa que corrompiera el pan, que tenía que ser un tipo de un pan sin levadura. Y usted dirá, pero hermano, el tipo es un pan sin levadura. Sí, porque la interpretación la va a dar Dios, porque es un solo tipo de pan.
¿Se dan cuenta? El Espíritu, a través de las 7 edades de la iglesia, es el que va a determinar el tipo de pan que va a producir, hermano. Éxodo 12, del 14 al 20. Escuchen bien. Y este día os será memorable, y lo celebraréis como fiesta al Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. O sea, Dios no cambia. 7 días comerás panes sin levadura. Además, desde el primer día quitaréis toda levadura de vuestras casas. Porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el 7º, esa persona será cortada de Israel, hermano. No puede haber nada en nuestros corazones que impida que la voz de Dios, la revelación de Dios sea manifestada en nuestras vidas, hermano. Y usted dirá, pero hermano, en Israel ellos eran cortados, por supuesto. ¿Por qué? Porque todo elemento que no sea Dios va a resistir la voz de Dios. Si usted en su corazón hay algo que contradice y resiste la voluntad de Dios, lo va a llevar al pecado y a la desobediencia. ¿Se dan cuenta? El tipo apuntaba a eso. Porque cuando en su corazón usted da lugar a proyectos, pensamientos, actitudes o doctrinas que no son vindicadas por el Espíritu Santo, lo va a llevar a ser enemigo de Dios. Eso es lo que pasó en las edades de la iglesia. Toda iglesia que terminó denominada, dice el hermano Branham, murió. ¿Por qué? Fue cortada. Porque aceptó levaduras humanas y no la interpretación de Dios, que es la levadura de Dios. Cuando el individuo aceptaba la revelación de Dios, producía un genuino y verdadero cristiano. Pero cuando el individuo aceptaba la interpretación del diablo, la interpretación de la denominación, entonces producía un miembro de iglesia que resistía la voz de Dios y que no aceptaba hacer la voluntad de Dios. Repito lo que acabo de decir hace un momento. Esa ha sido la historia de esta iglesia, Tabernáculo Ebenezer. Por la gracia y la misericordia del Señor, siempre hemos procurado seguir las huellas de Jesús, seguir la revelación de Cristo, identificarnos con la revelación del Espíritu. Dios no se estanca, Dios sigue adelante. No se trata de intuir, sino se trata de actuar, de saber qué es lo que Dios quiere que se haga. Y a eso estamos apuntando en esta hora. Por eso, cuando usted resiste la voz de Dios, usted es cortado, porque se denomina. Que no le pase eso a usted. Hermano, hermana, ministro, quien me escucha en esta hora, es delicado. Debe hacer una oración profunda, sincera. Dios no quiere cortarlo a usted. Dios no quiere desechar a ese grupo. Dios quiere tener la preeminencia. Dios quiere que le abran la puerta. Déjenme entrar y yo les doy el verdadero pan del cielo. ¿Se dan cuenta? Yo les voy a dar la verdadera interpretación y allí haremos con él morada, mi Padre y yo, dice el Señor Jesús. Allí Dios hará morada en ese hombre. Dios hará su voluntad en el corazón de ese hombre.
No va a ser usted, no. No va a ser usted pastoreando, no. No va a ser usted como cabeza de familia, no. No va a ser usted como ama de casa, no. Va a ser Cristo. Va a querer en todo hacer la voluntad de Dios. Hacer como lo haría Cristo. ¿Se dan cuenta? A veces uno cuando va a hacer algo pregunta, ¿cómo lo hiciste tú? Y la persona le dice, bueno, yo hice esto y esto. Y hay personas que dicen, bueno, yo lo voy a hacer igual. Pero qué mejor sería cuando en todo proyecto que nosotros emprendamos, matrimonio, iglesia, trabajo, proyectos personales, ministerios, dones. Señor, ¿cómo lo harías tú? Señor, guíame. Yo no quiero introducir ningún elemento humano. Yo no quiero que la gente mire al hombre, sino a la palabra, que reciban la palabra, que reciban la enseñanza de Cristo, porque eso es lo que los va a ayudar. No es el hombre, es la palabra la que los va a ayudar. La interpretación de Dios. Eso es lo que estamos llamados nosotros. Cuando vayamos al altar, a la comunión con Cristo, en esa oración y revelación, Señor, ¿cómo lo harías tú? Yo no quiero traer ningún elemento humano. Yo no quiero formar una iglesia para que todos me sigan y que digan que yo soy el más importante. Y la gente haga un nombre con mi nombre de una iglesia. No, yo quiero que la gente te siga, Señor. Ese sería el verdadero pensamiento de un ministro de Dios. Señor, ¿cómo hago yo para traer almas a Cristo? Diría el evangelista. Señor, ¿cómo hago para llevar al pueblo a que nazcan de nuevo, reciban el bautismo del Espíritu Santo y darles la doctrina correcta para que crezcan sanos y fuertes? Dirá el apóstol. Señor, ¿cómo hago que estoy unido a este pueblo? Alimentarlo como si fueran mi esposa, cuidarla, ser paciente con ellos, diría el pastor. Señor, ¿cómo hago para tomar esta palabra, estas enseñanzas profundas de la palabra, con la interpretación tuya, Señor, y dárselas al pueblo? Diría el maestro. Señor, yo quiero que cuando yo me pare, aunque sea una vez en la vida, y he de decir, así dice el Señor, que no sea yo, que seas tú. Que cada vez que yo me pare, y cada vez que yo diga algo, y exprese algo, que no sea mi voz, mi pensamiento, mi actitud, mi doctrina, sino tu voz, tu interpretación. Y yo pueda decir, así dice el Señor, pero no sea yo, sino que sea tu espíritu, diría el profeta. Ese debe ser la actitud de cada ministerio, preocupados para que ningún elemento, pensamiento que lleve a una actitud y a una doctrina resista la interpretación de Dios. No pueden haber dos interpretaciones, no. No puede haber la interpretación de Dios y la interpretación humana del diablo. No. Tiene que ser Dios para que, como acabamos de leer, los panes sean sin levadura humana. ¿Se dan cuenta? Conforme a Dios. Conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo haría el de los que tiene un don espiritual? No importa el don que tenga. Señor, sé que hay dos voces, la voz de Dios y la voz del diablo, pero yo quiero siempre que este instrumento, esta herramienta, este don, siempre, 100%, como lo enseñó el hermano Branham, Señor, inspirado por el Espíritu Santo, que sea
100% el Espíritu Santo operando este don. No sirve un 90%, no sirve un 95%, no sirve un 99%. Señor, tiene que ser 100% porque tú no te equivocas. Y si el hombre en esa oración profunda le pide al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Ayúdame que no sea yo, Señor, sino que sea tu santo y precioso Espíritu, hermano. Entonces Dios va a ayudar a ese hombre o mujer. Van a ser hombres y mujeres confiables, que Dios va a confiar en ese hombre y en esa mujer. ¿Por qué? Porque están preocupados por hacer la voluntad de Dios, hermano. Que esa sea nuestra principal preocupación en esta hora. No debemos permitir que el diablo influya en ministerios o en el don. Usted, quien me escucha, usted tiene un don. O usted, ministro, no importa el ministerio que usted tenga, debe preocuparse con temor y temblor de evitar que el diablo vaya a introducir su propia levadura y produzca una doctrina que aleje al pueblo de Dios y que los haga resistir la voz de Dios y la interpretación de Dios. Esa ha sido la principal traba que ha encontrado Dios cuando llega a los corazones de los hombres y de las mujeres. Cuando llega, yo creo así. Así me enseñaron así. Yo creo de esta manera. Y no voy a cambiar de doctrina. Viene Dios y vindica su palabra, pero el hombre insiste en hacerlo a su manera. ¿Y qué hace Dios? Dios empieza a tocar la puerta, porque Él no va a tumbar la puerta. Usted de adentro debe abrirla. Usted es el que abre la puerta, como explicamos la otra vez, cuando los espíritus que son echados vuelven con 7 peores y hacen ímpetu. Ellos no pueden tumbar esa casa, esa puerta. Si entran es porque usted le abrió la puerta. Así es Dios y respeta su libre albedrío. Él va a tocar, Él no va a hacer ímpetu, Él va a tocar, Él es un caballero. Él lo va a invitar, Él nos va a invitar a la obediencia a la palabra, pero Él va a tocar. ¿Se dan cuenta? Y cuando nosotros de adentro, que somos los que tenemos la puerta, la abrimos y le decimos al Señor, pasa Señor Jesús, entra en mi corazón, examina mi corazón Señor, trae tu hermosa palabra, sana mi corazón Señor. Yo quiero que mi corazón sea puro y santo ante ti. Y viene el Señor y hace como esa parábola de la mujer que introdujo en 3 medidas de harina levadura. ¿Se dan cuenta? En el cuerpo, en el alma y en el espíritu. ¿Para qué? Para que produzca cristianos. Comienza Dios a limpiar los canales de nuestra mente. Comienza Dios a limpiar nuestros corazones de distintas clases de levaduras, de creencias y de pensamientos. Usted dirá, pero hermano, acabo de decir que limpia el pensamiento, pero en el corazón. Así lo dice la Escritura. La Escritura dice que del corazón salen los malos pensamientos. ¿Se dan cuenta? La levadura del hombre sale de allí porque queda sembrado allí. Una idea que usted abrió el corazón, la aceptó e hizo una obra allí. Y usted se comporta en base a esa doctrina que es un pensamiento desarrollado y establecido. Nosotros queremos que el pensamiento de Dios llegue a nuestros corazones. La palabra que Él ha hablado, su voluntad.
para que produzca una actitud de un cristiano. Y la doctrina, que sea la interpretación de Dios. Te dirá, bueno, es la palabra pero con la interpretación de Dios. Recuerden, la Biblia no es un libro neutro, tiene una interpretación y yo estoy interesado en la interpretación de Dios, no en su humana y personal interpretación. Entiendan, la voz de Dios hoy está trabajando en los corazones para sacar esas levaduras que hay en los corazones de los hombres. Y cuando nosotros viajamos a través de las Escrituras, vemos cómo en diferentes casos de hombres que no fueron completamente limpios de esos pensamientos, a la larga eso les produjo muerte y separación. Que ese no sea el caso. Que no sea el caso con usted, quien me escucha, sino que todos podamos humillarnos en la presencia del Señor, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto. El Espíritu lo va a exponer. Y nada que esté oculto que no haya de ser sabido. Dios lo va a revelar. ¿Por qué? Porque la interpretación de Dios va a exponer el error y va a vindicar la verdad. No hay manera de evitar eso. El Espíritu Santo va a exponer el error y va a vindicar lo correcto. Yo quiero pararme en lo correcto. Yo quiero hacer lo correcto. Yo quiero enseñar lo correcto. Yo quiero hablar lo correcto. Yo quiero vivir lo correcto. Esa es su actitud. Ese es su deseo quien me escucha. Desea hacer lo correcto, lo que le agrada a Dios, no lo que alguien crea que es correcto, sino lo que es correcto para Dios. Solo hay una manera de hacerlo. Rindiéndonos y sujetándonos a la voz de Dios, a la voluntad de Dios, obedeciendo su voz. Dios no lo va a forzar, es usted, soy yo, quien debemos abrirle la puerta al Señor, quien en esta hora está tocando la puerta de nuestros corazones para profundizar. Y usted dirá, pero es que Él ya está dentro. Pero a lo mejor, ¿sabía usted que Él no se va a conformar con quedarse en la sala? Él va a entrar a esos cuarticos porque lo oculto va a ser sabido y que lo que está encubierto va a ser descubierto. Él sabe ese frasquito de levadura humana, ese carácter, ese pensamiento que usted tiene en ese rincón. Y usted va a ver que el Señor, cuando usted le dice al Señor, Señor, toma control de todo mi corazón. Y usted va a ver que el Señor va a hacer así. Va a ir a donde está esa puertica. Yo quiero abrir esa puerta. Pero Señor, ábreme esa puerta. Pero aquí hay otros cuartos, te los tengo abiertos. Ábreme el cuarto. Su cuarto personal, sus ideas, mis ideas. Estaremos dispuestos a entrar en esa oración profunda, a admitir nuestras fallas y arreglar nuestros corazones delante del Señor. El Señor está esperando por nosotros. Les invito a que oremos en esta hora. Bondadoso Padre Celestial, Señor, tú no te conformas con el alma humana, lo expresó bajo inspiración tu siervo el profeta, hasta que ésta no esté completamente rendida en el altar. Por eso, Señor, esta enseñanza vino para establecer las bases para la cual nosotros debemos buscar o cómo debemos buscar esa oración profunda. Sin sinceridad en el altar, sin estar dispuestos a abrir todas las puertas para sacar toda levadura humana, tú no podrás hacer la obra perfecta en nuestros corazones. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, los que nos oyen, los que nos ven y mi persona, nada te es oculto. Señor, perdona toda incredulidad,
toda falla, toda debilidad humana. Señor, que cada uno de nosotros en esa oración sincera podamos abrir todas las puertas, que nada te sea oculto. Que tú tengas acceso a todo nuestro corazón para que tú puedas reinar completamente en nuestras vidas, para que tu voluntad pueda desarrollarse en nuestras vidas, para que en nosotros no haya reservas a la hora de obedecer tu palabra. Perdónanos la incredulidad de nuestras vidas, Señor. Que ningún resquicio de incredulidad, de levadura humana esté en nuestras vidas. Señor, que esa leuda de Dios haga el efecto en nuestra mente, en nuestro corazón y en consecuencia en nuestro cuerpo. Harán la obra perfecta. Ayúdanos en esta hora. Señor, a los que nos oyen, tú conoces sus corazones. Solo el que oye sabe qué puertas de su corazón tiene cerradas. Pero en esta hora tú estás queriendo entrar allí, porque es la hora de la oración profunda, de la sinceridad delante de ti, para que seamos íntegros delante de tu presencia, sin ninguna mancha de pecado, sin ninguna mancha de incredulidad, sin nada que estorbe que tu Espíritu revele su voluntad, que podamos oír con toda libertad la voz de Dios en este tiempo y obedecerla. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, a tus ministros, los cuales, como esta escritura que leímos, primero tú le hablaste a sus discípulos, porque nosotros debemos, como punta de lanza, ser la propaganda de Dios, lo que produce la levadura, la interpretación de Dios. Hombres y mujeres conformes a Cristo, y no puede haber nada humano en nosotros para que podamos ser perfectos testigos, embajadores tuyos. Nos ponemos en tus manos. Glorifica tu santo y precioso nombre. Señor, te alabamos y te glorificamos. Sabemos que tú estás haciendo esa obra y tú no vas a parar, porque es una obra de amor. Tú estás llamando y los que son tuyos responderán al llamado del Espíritu. La voz de Dios está llamando hoy a una profundidad, a una limpieza, a una sinceridad, para que estemos preparados para lo que se aproxima por muy corto tiempo. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, para otro mensaje especial. Y los domingos a las 9 de la mañana en vivo. Y les reitero la invitación todos los días, por la gracia del Señor, la voz de Dios ha mostrado que la iglesia es la hora que la iglesia debe unirse para comenzar a orar, la oportunidad de hacer esa oración profunda aquí en la casa del Señor. Y estamos transmitiendo esos servicios para aquellos que por diferentes razones no puedan estar con nosotros en hora venezolana a las 3 de la tarde por la radio Ebenecer Online. Usted puede encontrar ese link allí en la página de la iglesia www.tabernaculoebenecer.org. Allí está el link para escuchar la radio Ebenecer Online. Es la hora de la oración profunda y la iglesia está haciendo eso. Hemos escuchado la voz de Dios, hemos escuchado el clamor de Dios. Es el tiempo de Dios. Dios dice, es la hora de la oración, de unirnos. Y el Espíritu ha estado vindicando eso. Por eso, qué importante es que seamos limpios de toda levadura humana, para que la interpretación de Dios se haga uno en nuestras vidas y podamos hacer su voluntad en este tiempo final. Que el Señor Jesucristo nos ayude, nos dé abundante revelación y guíe nuestros pasos hacia su plan
y perfecta voluntad para que la gloria de Dios, la bendición de Dios se manifieste en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga. Amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.